Volvió la alegría, volvió el Real Madrid y con victoria 4 goles por 0 en ese amistoso, primer y único que va a tener el equipo blanco en la pretemporada. Victoria 4 goles por 0, como digo, ante el Tiro, el austríaco, en un partido que si bien el rival es un contrincante bastante débil, pero sin duda dejó en principio sensaciones muy positivas, grandes actuaciones individuales de Kylian Mbappé, con 2 goles y una asistencia, también del turco Arda Güler, que bueno, dio un pase de gol, remató 2 veces al larguero y sobre todo se ejerció o se confirmó como ese líder en la construcción del juego, además de, bueno, oportunidad para prácticamente toda la plantilla. Así que, bueno, sin duda sensaciones positivas del Real Madrid antes del comienzo de la temporada. Por eso quédate hasta el final del video porque voy a analizar todo lo que nos dejó este amistoso. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al canal. Victoria cómoda del Real Madrid en este primer y único amistoso de la pretemporada y que sin duda dejó sensaciones positivas. Quiero empezar por la actuación de Kylian Mbappé, que bueno, volvió a mostrarse como ese killer, ese rematador de dentro del área, no solo por esos 2 goles que los voy a analizar a lo largo del video, sino también por esa movilidad que tuvo en el frente del ataque, repartiéndose allí posiciones con Vinicius. Además, como digo, el manejo de Arda Güler, que empezó como interior, luego terminó como mediocentro antes de que le cambiaran en la parte final del partido y que sin duda ya Xabi Alonso se vuelve a confirmar lo que vimos en el Mundial de Clubes, que observa al turco como sin duda ese centrocampista cerebral que sea el eje del juego del Real Madrid. El partido se empezó a definir rápidamente en ese primer tiempo con el dominio prácticamente abrumador del Real Madrid, con esos primeros 2 goles que llegaron de forma parecida, con pases filtrados al área. El primero, luego de una acción a balón parado que, bueno, Brahim levantó la cabeza y puso un buen centro para el remate de Militao, que sin duda fue una de las grandes noticias, fue titular en la defensa del Real Madrid, volvió a mostrarse como ese Militao contundente en los duelos y ojalá tenga suerte con las lesiones, porque sin duda es un central de grandísimo nivel, ya era uno de los mejores del mundo antes de tener esas 2 lesiones que le apartaron prácticamente de las 2 temporadas más recientes, pero bueno, qué duda cabe que ese gol le puede dar confianza y sobre todo que se le vio seguro, no rehuyendo duelos, yendo con esa contundencia que nos tiene acostumbrados a verle. Así que una de las buenas noticias fue Militao, que sin duda abrió el camino de la goleada con ese primer tanto, un remate allí acrobático. Luego el segundo tanto llegó prácticamente de inmediato. En este caso fue Arda Güler que levantó la cabeza y vio el desmarque de Kylian Mbappé con la gran visión de juego que tiene el turco. Y sin duda Mbappé, bueno, que mostró ese olfato goleador que ya no es noticia, más de 40 goles en la temporada pasada y que sin duda con el sistema de Xabi Alonso yo creo que está abocado a potenciar el talento individual en el ataque, así que Mbappé, que sin duda fue con el turco de los mejores del partido, se juntaron en esa jugada entre los dos para marcar ese 0-2 que ya ponía muy de cara el partido para el Real Madrid. En cuanto a lo táctico, bueno, Xabi Alonso dispuso ese 4-3-3 que por momentos le vimos en el Mundial de Clubes, una defensa, bueno, prácticamente la titular con Alexander Arnold, Militao, Hausen y Carreras, Tchouaméni que ejerció allí como pivote, con Güler y Ceballos como interiores, con Brahim y Vinicius partiendo desde las bandas, pero ocupando posiciones interiores y Mbappé como la referencia del juego. Pero más allá de los números, como he analizado desde la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, lo importante para él es la ocupación de espacios y los roles. Un 4-3-3 teórico desde el inicio, pero que vimos muchos movimientos durante el partido y es lo que quiero analizar a continuación, partiendo sobre todo con la posición de Vinicius, un falso extremo izquierdo, que bueno, que sabemos que cada vez Vinicius tiende a alejarse más de la banda para ocupar posiciones interiores. No tuvo un buen partido el brasileño, quizás fue la nota más negativa, todavía inseguro, con esas dudas con el balón, no mostrando esa habilidad en el regate, pero bueno, fue importante verle en posiciones más interiores, dejándole la banda a Álvaro Carreras. Esta fue quizás una de las principales modificaciones que fue haciendo durante el partido, de las novedades, innovaciones que intenta aplicar Xabi Alonso. Sabemos que Carreras es un jugador muy ofensivo, que puede ser tranquilamente el ocupante de esa banda, ese carril largo por la banda izquierda, mientras que Vinicius puede repartirse el centro del ataque con Mbappé. Otro movimiento interesante, como digo, a partir de un 4-3-3 teórico, pero que sin duda es solo en la pizarra, porque a partir de allí empieza Xabi Alonso a pedirle movimiento a sus jugadores, y es lo que vimos, por ejemplo, con Tchouaméni. Fue sin duda el pivote cuando el equipo tenía el balón, pero en varias ocasiones lo vimos ocupando una exposición que ya también lo observamos en el Mundial de Clubes, entre Militao y Hausen como una suerte de tercer defensa, de tercer central, cuando el equipo perdía la pelota. Es cierto que el dominio fue abrumador, que el Madrid tuvo prácticamente el monopolio del balón, pero cuando el equipo perdía momentáneamente el balón y no se podía recuperar con la presión alta, que va a ser otro de los puntos destacados que me voy a tener en el análisis, en la crónica, bueno, Tchouaméni ocupaba allí una posición entre los dos centrales habituales y en realidad el Madrid defendía con 5 jugadores. Son estas innovaciones, estas modificaciones durante el partido que quiere hacer Xabi Alonso con su equipo y que bueno, ya empezamos a ver esas pinceladas que sin duda son una revolución táctica dentro del Real Madrid.
Más allá de la debilidad del rival, a mí me encantó la presión alta que hizo el equipo durante todo el partido. Vimos en una jugada a Vinicius prácticamente yendo a la defensa a presionar a un rival que se había escapado allí de la presión. Y bueno, no es habitual ver a Vinicius con ese sacrificio prácticamente recorriéndose 60 o 70 metros para perseguir a un rival y evidentemente en esa ocasión generó la pérdida del contrario, una recuperación para el Real Madrid, las tantas que hubo en el partido, porque la presión y es destacado porque en pretemporada suelen estar todavía las piernas cargadas, se hace un trabajo físico para que sirva de vitamina para toda la temporada, pero bueno, el Real Madrid se vio un equipo ligero, se ve jugadores muy en forma, desde Mbappé hasta cualquier otro, muy finos, con quizás algunos gramos menos que en las temporadas pasadas, así que me quedo con esa presión, incluso lo vimos en cada saque de puerta que intentaba hacer el equipo rival, el Tirol, en la cual, bueno, 4 o 5 jugadores iban allí como perros de presa a intentar robar el balón en la salida en varias ocasiones, de hecho el primer gol o el segundo, el de Mbappé, fue producto de una presión de Vinicius que empezó en la banda izquierda presionando a los rivales, se generó la pérdida y bueno, así llegó finalmente el pase de Güler para el gol de Mbappé. Así que bueno, de la presión es evidente, hemos hablado aquí en el canal de que se requiere que empiece con el sacrificio de Vinicius y de Mbappé. Yo creo que en alguna ocasión durante el partido vimos a Xabi Alonso desde la banda gritándole a estos dos jugadores, incluso en la pausa de hidratación del primer tiempo. Fue curioso que no vimos a un Xabi Alonso hablando quizás con los más nuevos, con el propio Carreras, con la defensa, sino específicamente fue a hablar con Kylian Mbappé, estuvo allí casi un minuto hablando. Yo estoy seguro que no era una indicación del ataque, sino más bien de la presión que había que hacer al rival. Así que es importante no solo el carácter de Xabi Alonso, sino que también sus jugadores empiecen a seguir las ideas, porque como hemos dicho siempre, el equipo tiene que atacar con 11, pero también defender con los 11. Como decía, una de las novedades fue la presencia de Álvaro Carreras, que sabemos que no pudo ser inscrito a tiempo por esa dureza en las negociaciones con el Benfica, pero que bueno, que ya está totalmente disponible, fue titular en este primer partido y sin duda es un mensaje que manda Xabi Alonso de que sin duda Carreras va a ser su primera elección para ocupar el lateral izquierdo. Y me pareció importante, si bien no fue un gran partido, como digo, del lateral exjugador del Benfica y bueno, y ex canterano también del Real Madrid, pero me gustó esa salida con Hausen, que bueno, dio más de 100 pases, fue el auténtico catalizador allí desde la salida, porque yo a veces digo que Hausen es un centrocampista prestado a la defensa. Es un jugador que le gusta el balón, que prácticamente libera a Tchouaméni de esa responsabilidad en la salida y que no le importa manejar la salida, adelantarse con metros, levantar la cabeza y ver el pase preciso a algún rival. O sea que Hausen es sin duda te cambia el juego de un equipo, ya lo estamos empezando a ver en el Real Madrid y ahora más aún porque tiene a su lado a Carreras. Vimos en varias jugadas del primer tiempo, sobre todo cuando el partido era un poco más serio, en el segundo es cierto que el Real Madrid se relajó un poco, sobre todo a partir de los cambios, pero vimos a Hausen y a Carreras en posiciones ofensivas. El central izquierdo y el lateral izquierdo, bueno, prácticamente ocupando la posición que otro hora ocupaba Vinicius, así que el Real Madrid puede crear superioridad por esa banda con el brasileño, incluso con la presencia de Ceballos, que fue titular también ante la baja de Federico Valverde y también de Camavinga, pero además de Hausen y de Carreras, bueno, se puede crear una superioridad por esa banda izquierda, así que el Real Madrid cambia totalmente su estilo de juego con dos jugadores que desde la defensa tienen gran técnica para manejar el balón. Y como ya he analizado, un sello distintivo es que a Xabi Alonso le gusta que su equipo juegue en campo rival y bueno, lo vimos, insisto, con la consideración de que el rival era muy débil, pero los centrales prácticamente en 3 cuartos de cancha. Vemos en esta imagen, por ejemplo, como Militao y Hausen estaban allí prácticamente en situaciones de que en otra hora podían ser ocupadas por centrocampistas ofensivos o delanteros. Bueno, esto marca un poco el sello de identidad que quiere dar Xabi Alonso, el equipo dominante, valiente, que juegue en campo rival. Es cierto que en algún momento se pueden comer un contragolpe del rival, pero bueno, esos son los riesgos que tiene que asumir el equipo más grande, el mejor del mundo, así que bienvenida sea esta idea valiente de Xabi Alonso. Aproximadamente una hora después del comienzo del partido, bueno, Xabi Alonso ya con el partido resuelto, le dio oportunidad a los jugadores que empezaron en el banquillo, hizo hasta 7 cambios de la alineación inicial, solo se quedaron en el campo en esa primera tanda de cambios, Hausen, Güler, Brahim y Mbappé. A partir de allí, bueno, hubo un cambio total, el equipo se mostró totalmente diferente, con un cambio de prácticamente todo el equipo. Así ingresaron Carvajal, Rüdiger, también Fran García, incluso Álava, que fue una de las novedades, porque como lo vemos en la imagen, estuvo allí una suerte de doble pivote. Ya había sucedido también en el amistoso, bueno, una especie de bolo que se hizo contra el Leganés el fin de semana, pero sobre todo me gustó ver a Álava ya como que puede ser quizás la opción que le quede ante los problemas físicos de ser una suerte de mediocentro de recambio allí. Sabemos que es una posición que no está tampoco tan cubierta en el Real Madrid. Bueno,
Vimos cómo Carvajal, Rudy, Grehausen y Fran García formaron esa defensa de 4 jugadores momentáneamente, como digo, a partir del minuto 60 que se hicieron los cambios, con Guller y Álava en ese doble pivote, Brahim ocupando una banda, Rodrigo, que también ingresó, como digo, la última media hora y de hecho hizo un golazo en la última jugada, en el último gol, con una combinación extraordinaria con Mbappé y una buena definición del brasileño, a saber qué pase con su futuro, mientras que Gonzalo también ingresó allí a compartir el ataque con Mbappé. Hubo tiempo, como digo, para un gran pase hecho a Menik, el francés, que Kylian Mbappé no desperdició, hizo su segundo gol del partido, como digo, una actuación descomunal de Mbappé que sin duda se le ve fino, se le ve totalmente ya confiado, confiante, como decía Cristiano, así que sin duda va a ser la punta de lanza del ataque. Como digo, hay que trabajar un poco más con Vinicius, que se muestra todavía con cierta inseguridad, pero bueno, la calidad de Vinicius no está en ninguna duda, se le espera, Xabi Alonso seguramente va a darle confianza, va a darle cariño, ese cariño que necesita el brasileño, como lo dijo Xabi Alonso en sus primeros días en el Madrid, que ya había identificado cuál era la forma de ser de Vinicius, no es un jugador que funcione con el látigo, sino más bien con la mano en el hombro. Yo estoy convencido que Xabi Alonso también va a sacar lo mejor de Vinicius a lo largo de la temporada, pero sin duda me quedo con, como digo, con la actuación colectiva del Real Madrid. Hubo tiempo incluso para los canteranos al final del trámite, así que qué duda cabe que fue un amistoso, como digo, de trámite ante un rival débil. No vamos a echar las campanas al vuelo, pero que un 4-0 que, bueno, sin duda deja sensaciones positivas para el comienzo de la temporada, que será el próximo martes ante Osasuna en el Bernabéu. De esta manera me despido. Si te gustó este análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.